noches a todos, sean bienvenidos a una edición más del programa A la Luz de su Palabra. Queremos enviar un saludo especial a todas las personas que nos están viendo desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Oramos a Dios para que la bendición del cielo pueda alcanzarle hasta la comodidad de su casa, el asiento donde usted se encuentre en este momento ahorita, y que podamos disfrutar de un nuevo programa más. Queremos recordar también que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita, comparte el link con otros para que más personas puedan ver esta programación. Esta noche con nosotros un invitado especial, hace algún tiempo lo tuvimos con nosotros aquí, Ángel Chávez. Mi hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Buenas noches, Jorgen, que Dios le bendiga por su ministerio. Amén. Y es un placer realmente para este servidor estar acompañándoles a ustedes durante esta semana. Estamos muy contentos, Ángel, de Gracias. que estés aquí con nosotros y que podamos compartir una lección más, ¿no? Es la segunda lección de este nuevo trimestre. Estamos estudiando el libro de Génesis, recordemos eso. Y son lecciones muy interesantes. Les animamos a que si usted no ha podido adquirir su folleto, vaya a la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana, solicítelo y allí, en la medida de lo posible, pues podrá conseguirlo. También le invitamos para que usted busque su Biblia en este momento. Vamos a dar chance para que usted busque su Biblia mientras nosotros iniciamos el programa. No nos crea lo que nosotros decimos aquí. Es importante, Ángel, que ellos puedan verificar un escrito está, ¿no? Así es, por eso la recomendación, tome su Biblia. Es así. Y bueno, sin más preámbulos, queremos iniciar con una oración. Invitamos a nuestro hermano Ángel que por favor nos dirija. Oremos. Amantísimo y buen Dios, en esta hora te suplicamos, Señor, el perdón de nuestros pecados y la influencia de tu Santo Espíritu para poder hablar de tu santa palabra en este momento, para que Él que nos conduce a toda verdad podamos nosotros visualizar la verdad de tu santa palabra. Amén. Bendice a los que nos están viendo en este momento, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos, tenemos un programa bastante particular e interesante, ¿no? Porque en la primera lección de este trimestre pudimos observar que en el momento de la creación, cada evento creado por el Señor, Dios pudo categorizar, por así decirlo, describir lo que Él había hecho como bueno, ¿no? Y Dios vio que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Salvo en el último momento, ya cuando creó al hombre y a la mujer, pues vio Dios toda su creación y vio que era bueno en gran manera. No fue simplemente que era bueno ya, Así. como cada día, sino Es que así. era bueno en gran manera. Correcto. Y bueno, vimos en la lección pasada que dentro de esa palabra tov que se utiliza allí, ¿no? La palabra hebrea, algo que Dios caracteriza como bueno es algo que va más allá de lo útil, ¿no? Es algo que tiene belleza, es algo que es agradable a los ojos humanos, incluso ante los ojos del universo, por así decirlo. Todo lo que Dios crea tiene más que utilidad, ¿no? No es el mismo concepto que utilizamos humanamente de las cosas buenas. Correcto. Y además de eso, pues hablando de belleza, aquí nosotros, dentro de lo que podemos imaginarnos en lo que Dios pudo haber creado, aunque estamos invitados a tener esa experiencia, Ángel, al final de los tiempos Dios recreará esta tierra y finalmente nosotros podremos ser testigos de una tierra recreada, ¿no? Pero lo que queremos enfatizar es que aquello hermoso que Dios creó y que era bueno, y bueno en gran manera, tenía una belleza a la cual no se le podía ni quitar nada ni agregar nada. Es decir, lo que Dios había dicho. Perfecto. Perfecto, todo perfecto, correcto. Aquí se da un escenario muy particular y quizás un poco, por así decirlo, similar, pero yo creo que es menos que eso, ¿no? Vemos aquí en el tema de la caída a Eva
caracterizar al árbol como bueno, eso lo vamos a ver ahorita dentro de unos minutos, y vamos a ver de qué forma pues muchas veces nosotros como seres humanos, Ángel, sustituimos a Dios, ¿no? Y queremos ser Dios en muchos aspectos de nuestra vida. De manera que no dejamos en manos de Dios el comandar nuestra vida, el dirigir nuestra vida. Desde el Génesis, desde los orígenes del pecado, pues se ha mostrado que nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de conducirnos por nosotros mismos, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y cada cual escogió su propio camino. Romanos 3:10. Correcto. Entonces, para ya entrar en el primer punto, Ángel, hablemos un poco acerca de la serpiente, ¿no? Y tengo una pregunta aquí para ti, para ustedes también. Les invitamos a que ustedes puedan participar en el chat, escriban, pregunten, comenten, y en la medida de lo posible, pues nosotros estaremos atentos allí para poder atenderles. Ángel, una pregunta interesante, ¿no? Tú sabes que se dio el escenario de la tentación. El capítulo 3 del libro de Génesis, a partir del versículo 1, pues allí vemos a la serpiente tentando a la mujer, y se desarrolla una trama bastante lamentable, pero esperanzadora, ¿no? Al final. Afortunadamente, podemos decir así. ¿Qué estrategia usa la serpiente, Ángel, para engañar? Es interesante, sería interesante comentar eso, pues. Sí, la estrategia que utilizó desde el principio de la creación de la raza humana es la misma estrategia que sigue utilizando en nuestros días. 6.000 años después, y a punto de cumplir ya 6.000 años de pecado, vemos que es el mismo modus operandi, las mismas artimañas, las mismas maneras, y es de captar nuestra atención, ¿sí? Bueno, a mí me llama la atención porque Eva cayó en esa situación, y el detalle es que nosotros como cristianos, como estudiosos de la palabra de Dios, como que tenemos algo de conocimiento de la Escritura, no podemos darle argumento al enemigo para que venga con otros conceptos a querer cambiar lo que ya nosotros tenemos establecido por fe. Y como decíamos en la semana pasada, Génesis es el fundamento de nuestra fe, porque como dice el libro de Hebreos, por fe aceptamos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, ¿sí? Correcto. Y entonces esto tiene que ver, esta situación de la creación y de la caída tiene que ver mucho con nuestra fe, porque si nosotros sentamos nuestra base en que Dios es el creador de todas las cosas y que el mundo fue creado en 7 días, pues nuestra fe va a aumentar. Pero ¿qué sucede cuando vemos que el enemigo quiere entrar en nuestra vida, quiere entrar a nuestro ambiente establecido por fe, con una manera que llama nuestra atención? ¿Por qué aceptamos que nuestra atención sea llamada por el enemigo de Dios? ¿Por qué nos fascina algo novedoso? ¿Por qué siempre estamos a la expectativa de escuchar? Ojo, y esto pasa mucho, Jorge, con las personas. Si dentro de su familia usted tiene establecido unas normas, ciertas normas basadas en las Escrituras, los hijos empiezan a crecer y los hijos siempre tienen tendencias al pecado, al igual que uno y al igual que lo fue Elías, como lo dice el libro de Hebreos también, el apóstol Pablo, semejantes a nuestras pasiones. O sea, no somos diferentes unos de otros. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, empiezan a buscar otras cosas que no fue lo que nosotros les enseñamos. Y amigo que nos estás viendo en esta noche, en este momento, parece que eso es normal. Sí, esa es la tendencia, pero precisamente como lo decía Jorge hace un momento, junto con todo este caos, con todo este cataclismo de pecado y de caída, el Señor nos da una promesa muy especial,
Y aunque usted, amigo que nos está viendo, tiene problemas tal vez con sus hijos, tienen esas mismas tendencias que tienen los hijos nuestros, solo que para los hijos de Dios hay promesas establecidas en la palabra de Dios y hay maneras de ejercer esas promesas y de llegar a alcanzar esas promesas, ¿sí? Así que le invitamos a cada uno de ustedes a que entre en ese campo donde el Señor pone un cerco de protección basado en las promesas, ¿sí? No es que nosotros no vamos a sufrir de esas mismas consecuencias de pecado, al igual que tal vez alguno de ustedes las está sufriendo. Sí, las sufrimos nosotros también, pero con la esperanza de que el Señor tiene solucionada y está al control de toda esta situación. Amén, así ¿Sí? es. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utiliza Satanás? Captar la atención. Ese es el primer paso que da. Cuando capta nuestra atención, mire, ya tiene un 70-80% de la batalla ganada. Mira, es un método muy pedagógico, ¿viste? Tratar de captar la atención. Es interesante, Ángel, porque fíjense ustedes lo que la Biblia dice, ¿no? En el capítulo 3, en el versículo 1, para que nosotros podamos hacer otro comentario del punto, Ángel, bastante interesante. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Y es interesante esta pregunta y sería bueno, ¿no, Ángel, que pudiéramos hacer una diferencia entre lo que Dios le dijo a Adán y a Eva y esta frase que aparece aquí, ¿no? Porque si ustedes recuerdan el versículo, creo que 16 y 17, aquí en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice lo siguiente, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Así? Entonces, fíjense la similitud, ¿no?, que hay entre ambas frases. Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero este que está aquí, ese no es intocable. O sea, no coman de ese. Yo les estoy dando todo esto, disfruten de eso, pero este es mío, es de la propiedad del Señor, ¿ves? Entonces fíjense ustedes que cuando la serpiente o el enemigo o el diablo, como usted lo quiera llamar, porque la Biblia llama así al diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Y aquí se establece ya una especie de conversación teológica, ¿no, Ángel? Se establece una conversación teológica entre la serpiente y la mujer, y es cuestionado algo que los seres humanos han tratado de cuestionar desde los comienzos mismos. De hecho, desde aquí se cuestionó la palabra de Dios. Se cuestionó un así dice Jehová, y mira todo el caos que ocasionó. Jorge, esta situación somos muy dados a esa tendencia. Satanás viene y nos presenta la misma palabra de Dios, así como se le apareció a Jesús en el desierto para tentarlo, usando la misma palabra de Dios, ¿sí? Cuando Jesús, por decirlo humanamente, se da cuenta de que aparece citando la palabra de Dios, pero cuando Jesús se da cuenta que empieza a manipular la palabra de Dios, inmediatamente se da cuenta de que esto no es el ángel que viene de parte de Dios, sino que es el enemigo de las almas, el que ya empieza a hablar en contra de Dios, ¿sí? Esto fue lo que pasó con que Dios le dijo que no podían comer de los árboles que hay en el huerto. No. Entonces de una vez apareció Eva. No, fue que Dios no dijo así, Dios nos dijo fue esto. Y entonces empieza a explicarle muy elocuentemente lo que Dios había dicho. Y ahí es donde Satanás dijo, aquí ya está listo el trabajo. Claro, cayó en un terreno para ella desconocido, ¿no? Desconocido totalmente. Y déjenme decirle, amigos que nos están viendo, nosotros no somos quien para presentarnos delante del enemigo y darle órdenes al enemigo. Mire, si no vamos con un escrito está, y no es simplemente ir con un escrito está, es practicar ese escrito está. Si usted no vive el escrito está, no se atreva a pronunciar y a reprender al diablo en el nombre del Señor, porque el único que reprende a Satanás es Dios. Eso, correcto. ¿Sí? Así aparece en el libro de Judas cuando
empezaron a disputar por el cuerpo de Moisés, y dice que el ángel no profirió ninguna palabra contra el enemigo, sino que Dios reprenda al enemigo. El ¿sí? Señor te reprenda. Exactamente. Las palabras que utilizó allí. Entonces, ese debe ser nuestra posición y nuestro argumento es ese. Si vemos que los conflictos, que los argumentos no van de la mano con un escrito está, o si empiezan y después cambian, retirémonos del terreno porque vamos a salir golpeados. Es así. Bueno, ¿y qué aprendemos nosotros con todo esto, queridos amigos y hermanos que nos están viendo? Aprendemos, según lo que la Biblia dice, que la serpiente utilizó un método muy pedagógico. ¿Y cómo lo utilizó? Bueno, primero captó su atención, ¿no? Captó la atención de Eva, le antepuso o le agregó algo a lo que Dios había dicho, le agregó ese no allí que cambia totalmente la frase y es diametralmente opuesta a lo que Dios ha dicho, y eso cambia aún así, dice Jehová. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo según lo que la Biblia dice y lo que nosotros cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida. Bueno, como dijo Ángel hace un momento, mire, siempre nosotros debemos confiar en una sí, dice Jehová. Siempre. Ese es el método más seguro que usted y yo podemos tener para no caer en terreno desconocido y del enemigo. Y dicho sea de paso, Ángel, lo que Dios ha revelado, eso es lo que nosotros tenemos para dialogar y compartir. Esa es otra cosa. No podemos esperar que baje el ángel del Señor a comunicarse con nosotros porque ya todo lo que Dios tenía que decir está aquí. Correcto. Está escrito. Si usted quiere ver la voluntad de Dios, póngase a leer la Escritura, póngase a leer la Biblia y por medio de la influencia del Espíritu Santo usted se dará cuenta qué es lo que Dios tiene para usted. No espere que Jorgen se lo diga, no espere que este servidor se lo diga, no espere que el pastor de su iglesia se lo diga, ni el cura de su parroquia se lo diga. Investigue, estudie, profundice y el Señor le va a dar esa capacidad de poder decidir y darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Si Satanás pudo engañar a Eva, Jorgen, estaba saliendo de las manos de Dios, perfecta, sin pecado. No tenía tendencia al pecado, es así. ¿Qué esperamos nosotros? Eso es digno de tener en cuenta. Ahora, ¿qué argumento tenemos nosotros? ¿Cuál sería nuestra única defensa? El conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Por eso volvemos a repetir, no se quede con lo que le decimos desde aquí, ¿sí? Investigue, estudie y utilice estos mecanismos que el Señor ha dejado para que se le puedan guiar en el estudio de la palabra del Señor. Amén, así es. Y bueno, ya para entrar en el siguiente punto, ¿no? Ángel, tenemos otra pregunta por aquí interesante. Recordamos que usted puede participar en el chat, hágalo en la medida de lo posible, pregunte, comente y nosotros estaremos allí para poder compartir lo que nosotros hemos aprendido. Pues. Ángel, el fruto prohibido, ¿dónde estuvo el problema realmente de esa trama, de esa película allí en ese escenario, ¿no? ¿Cuál era el problema? ¿El problema era el árbol, el fruto? ¿Cuál era el problema allí, Ángel? Realmente el fruto fue la condición, fue la parte material en cuestión, ¿sí? Pero la situación en cuestión era que el hombre se mantuviera al margen de una situación que Dios había establecido. No se acerquen a no miren este árbol, no se acerquen, mucho menos vayan a comer del fruto, porque el día que coman de este fruto, ese día de cierto morirán. ¿Sí? Entonces era la desobediencia o la fidelidad a Dios como creador, era la atención que le estaban dando a su creador, ¿verdad? Y todos los beneficios de la cual estaban gozando. Lamentablemente tenemos esa tendencia de que cuando no conocemos la parte negativa de la situación, siempre tenemos esa curiosidad que hay al otro lado de la puerta, ¿no? Entonces, esa tendencia, esa curiosidad, para tocarlo brevemente, cuando le dijo la serpiente a Eva que iban a ser igual a Dios, siendo que desecharon el ya ser igual a Dios porque fueron hechos semejantes
A imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Ya eran igual a Dios. ¿Qué más querían? No, conociendo el bien y el mal. Conocemos el bien y el mal no lo conocemos. Y ahí es donde surge la codicia de Eva, y entonces vio que el árbol era bueno y el fruto era bueno para comer, para codiciar, para alcanzar sabiduría. Y pare usted de contar las consecuencias que eso nos trajo. Así es. Bueno, sí. Aquí dice claramente la Biblia, ¿no? La mujer respondió definitivamente, Ángel, a la pregunta del enemigo, ¿verdad? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, el versículo número 2 del capítulo 3 del libro de Génesis. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, según lo que la mujer dijo, pero realmente no era lo que, aquí parece que hay un agregado, ¿no? Pero no nos vamos a detener acá, pero sí es importante lo que viene, ¿no? Miren lo que la serpiente le devuelve a ella como respuesta. En el versículo 4 encontramos lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una vez más se cuestiona lo que Dios dijo. Sí, ya ahí abiertamente, ya no entró como empezó la argumentación, ya dice algo contrario a lo que Dios había dicho. Correcto. Ya se destapó, ya se develó, pero Eva no lo vio así. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener nosotros con esta situación de ambigüedad? Cuando a usted llegue una persona a su lado a pintarle un negocio, a predicarle un evangelio entre lo bueno y lo malo, ciérrele la puerta, ¿sí? O sea, quedémonos porque el ataque de Satanás fue solamente por dos cuestiones: la muerte y el conocimiento del bien y el mal, ¿sí? No querramos nosotros querer conocer qué hay detrás de ciertas situaciones, porque si Dios no nos las revela es porque no nos conviene, ¿sí? Pero debemos nosotros, por eso es que la situación del conocimiento del bien y el mal es importante para nosotros, como dice el apóstol Pablo: de todo lo que venga de la mano, hágalo según sus fuerzas, pero agarren lo bueno y desechen lo malo. El problema es que cuando nosotros conocemos lo malo, nos parece tan bueno y no lo queremos desechar, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pisar el terreno que pisó Eva, porque con Eva se argumentó, con Eva se libró una batalla, ¿sí?, verbal, donde finalmente sabemos cómo terminó esta batalla, ¿verdad? Y casi que termina Satanás no ganando solamente esta batalla, sino la guerra completa, ¿no? Gracias a Dios que Dios tenía un plan establecido y nos damos la oportunidad de estar casi 6.000 años aquí hablando de la misma situación. Correcto, es así, ¿no? Y bueno, es tremendo cuando nosotros analizamos los tiempos en los que nosotros vivimos, Ángel. Fíjate que esa frase, no moriréis, aún hace eco en estos días, ¿no? Porque la Biblia tiene una posición con respecto al estado de los muertos, ¿no? Pero aquella idea de no moriréis, siendo que Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás, y de hecho fue así, ellos empezaron a morir ese día, ¿sí? La naturaleza misma reveló la condición del problema que se manifestó en Adán y Eva, y bueno, ellos comenzaron a tener una vida dura, que eso lo vamos a discutir dentro de unos momentos, de acuerdo a los juicios que Dios había establecido. Lo importante aquí es que nosotros tengamos en cuenta que esas huellas que se dejaron allí en el Edén por causa del pecado, como lo dijo Ángel hace un momento, la estrategia es la misma, el mensaje es el mismo, no cambia. Es decir, es el mismo, pero en otra versión, pudiéramos decirlo actualizado, así. Pero actualizado, el mismo modo operandi. Correcto, es el mismo modo. Entonces, no moriréis. ¿Acaso usted y yo, o los seres humanos hoy en día, no mueren? Claro que sí. Entonces se cumple lo que Dios dijo. Y se cumple lo contrario a lo que Satanás dijo en ese momento, ¿no? La inmortalidad del alma es uno de los errores en los que muchos acostumbran a creer hoy en día, ¿no, Marco? Ángel. Fíjense que hoy en día pues se hacen rituales, ¿no? Establecer conversaciones con los muertos y con el más allá y ese tipo de cosas, y es un terreno peligroso, Ángel.
terreno peligrosísimo que usted y yo pues deberíamos tener cuidado, ¿no? Cuando nosotros podamos escuchar temas como estos. Sí, debemos estar claros y el tema da para esto. Necesitamos aclarar este tipo de situación porque un 80% de los seres humanos, si no hablar de un 90%, pensamos que hay algo más allá de la muerte. Y nosotros como adventistas del séptimo día sí sabemos que hay algo más allá de la muerte de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el Señor va a venir a establecer una sentencia de un juicio que ya ha hecho previamente, ¿verdad? Va a establecer una sentencia donde va a pagar a cada uno según lo que haya hecho, correcto, según haya sido su obra. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Así que ni el alma de las personas que van muriendo están en un sitio determinado. Dice la Escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue tomado, ¿sí? No existe un alma. El alma se genera cuando están estas dos condiciones, la condición espiritual y la condición física, material, se unen, se forma un alma viviente, así lo dice la Escritura. Génesis 2:7, para que ustedes lo tengan allí en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta separación del espíritu y el cuerpo, el alma deja de ser, deja de existir, ya no está, ¿sí? No se va a ninguna parte. Es como que cuando usted prende un televisor, usted tiene el cuerpo físico, pero si no lo conecta a la corriente, no lo va a aprovechar, no va a funcionar. Lo conectó a la corriente, que vendría siendo el espíritu, que viene de Dios, y ahí sí es un televisor que genera para lo cual fue hecho, ¿sí? Cuando usted lo desconecta, vuelve y lo apaga, y nadie quiere tener que ver nada con el televisor, porque está apagado, ¿sí? Así es la vida. Nos desconectamos de Dios, el espíritu se desconecta del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra, hay que enterrarlo porque se va a pudrir, ¿sí? Entonces esta es la situación. El alma deja de ser, el espíritu, según la Escritura, vuelve a Dios, quien fue que lo dio. Así que ningún espíritu está volando, ningún espíritu está por allí en un rincón para asustarme, ¿sí? Así que eso es lo que dice la Escritura. Lo dice a todo lo largo de la Escritura, no lo dice en un solo pasaje bíblico, ¿sí? Esto es un tema que podríamos profundizar en otro programa, pero esto es lo que nos dice la lección aquí en cuanto al origen de esa creencia de la inmortalidad del alma. Es más, los argumentos de la inmortalidad del alma que trajo Satanás en ese entonces, ¿verdad? Eso ya se practicaba cuando los egipcios, los caldeos, toda esa situación viene de allí, ¿sí? Pero generada por el mismo enemigo de las almas, el enemigo de Dios, quien le dijo a Eva en ese entonces: no morirás. Usted me dirá, bueno, ajá, ¿y qué pasó? Porque no murieron, ¿sí? Primero empezaron a morir, a deteriorarse lentamente, ¿sí? Segundo, debieron morir instantáneamente, pero el capítulo 3, versículo 21 de Génesis nos dice por qué ellos no murieron. Inmediatamente se hizo un sacrificio de 2 corderitos por los 2 seres que habían cometido pecados, Adán y Eva, y estos corderitos murieron en vez de ellos 2. Es decir, si hubo muerte. Sí, hubo muerte. Hubo muerte. Y esos corderitos tenía que sacrificarlos el mismo Adán y Eva, ¿sí? Quiere decir que a esos corderitos con tanto amor, con tanto cariño, que fue la tarea de Adán impuesta por Dios, póngale nombre, quiéralos, enseñoréense, pero con amor, ¿sí? Tuvo que degollar ese cordero y empezar a ver la situación de la muerte desde el mismo momento en que pecaron. Correcto, entonces hubo un sustituto, para decirlo más claro. Y en otros términos, lo que Ángel decía antes, pues usted y yo somos un alma viviente. Mientras tengamos vida. Mientras tengamos vida. Eso es correcto. No podríamos decir, bueno, es un alma muerta. No va a ser un alma muerta, simplemente no va a ser alma. Es correcto, así es. Es así. Y bueno, para pasar al siguiente punto, Ángel, esta es una situación en la que los seres humanos, pues nosotros caemos en este tipo de error, ¿no? Eso lo llevamos en la sangre, Jorge. Genéticamente, pues nosotros traemos eso desde nuestros orígenes. Y por antigüedad también. Es así. Esconderse de la presencia de Dios se ha vuelto algo muy común, Ángel, hoy en día.
¿no? Por allá en el versículo 8 del capítulo 3 dice lo siguiente, lea con nosotros, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es interesante preguntarnos cuál es la razón, porque en el versículo 9 el Señor dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú, Ángel? ¿Cuál es la razón de esa pregunta? Porque, oye, Dios es omnisapiente, ¿no? O sea, Él conoce el fin desde el principio. ¿Ve? A ver, Ángel, échanos el cuento allí. Ese tema está como cuando éramos pequeños y en el caso mío, y sé que es el caso de más de uno, cuando uno hacía algún daño por allí. Anótame allí en la lista también. No, eso yo creo que todos pasamos por esa situación. Y mi mamá me decía: venga acá. Ya con esa frase ya yo estaba entrando a un juicio. Yo con esa frase ya iba a ser sentenciado. Y entrabas en pánico. Y aquello era terrible: venga acá. O simplemente cuando mi mamá nos hacía así, ay, había una visita o algo, está sentenciado. O sea, va a entrar a un juicio. Bueno, esto fue lo que Dios quiso decir cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Sí? Es una pregunta que nosotros, bueno, ¿por qué Dios le está preguntando? ¿Acaso Dios no todo lo sabe? ¿Sí? Simplemente Dios quería llamar también de manera pedagógica, así como hablábamos hace un momento, llamar la atención de Adán. Oye, Dios me está buscando. ¿Y qué pasó? No es que Dios todo lo sabe. Entonces eso ya empieza a hacer curiosidad en la mente de Adán y finalmente se aparece. Y bueno, es que nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Eran dos cosas: sintieron vergüenza y sintieron miedo, ¿sí? Ante la presencia de Dios. Primero, debemos entender que la gloria de Dios los cubría. Ellos no vestían ropas, ellos estaban desnudos, pero el brillo de la santidad de Dios, que ellos no habían pecado, cubría sus cuerpos. O sea, ellos andaban reluciente todo el tiempo. No se lograba ver bien sus cuerpos, o sea, para entenderlo humanamente, porque ellos brillaban de la santidad que reflejaban del mismo Creador, ¿sí? Recordemos que fueron a imagen y semejanza de Dios, fueron hechos. Parece, Ángel, disculpa que te ataje allí, parece un cuento de hadas, queridos hermanos y amigos, pero es algo real. Es algo real. Yo creo que de ahí se deriva todos esos cuentos de hadas que se distorsionan y agarran por otro camino. El único que tiene poder, porque hemos visto esas grandes producciones cinematográficas donde con una varita ¡blum!, hacen aparecer las cosas y desaparecer. El único realmente que tiene ese poder para hacer las cosas que hizo, la creación y todo lo demás en 7 días, es Dios. Hágase la luz y la luz se hizo. Correcto. Háganse los mares, las aguas, sepárense. O sea, todo por la palabra de Dios es Dios. Eso es lo que me gusta de Dios. Tremendo eso, ¿no? Fíjense que, ¿qué aprendemos nosotros con esto, queridos hermanos y amigos? Es que usted y yo, cuando realmente estamos, Ángel, en malos pasos, huimos de la presencia de Dios. Es la tendencia. Es la tendencia. Es lo que realmente sucede. Esa es nuestra naturaleza, huir de Dios, huir. Cuando Dios nos llama, nosotros naturalmente huimos de Dios, Ángel. Eso es lo que se manifiesta aquí y lo que ha manifestado la humanidad a través de toda la historia. Ahora, Jorgen, yo haría una pregunta para cualquiera que la analice y medite en esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios va a aparecer así como le apareció a Adán y Eva, a llamarnos: Ángel, Ángel, ¿dónde estás tú? Jorgen, Jorgen, ¿dónde estás tú? José, ¿dónde estás tú? Daniel, ¿dónde estás tú? Mire, los primeros que saldríamos estremecidos a escondernos seríamos nosotros. Claro que sí. Pero entendiendo que es Dios, oye, voy a aprovechar para que Dios resuelva mi situación. Llámese espiritual, emocional, social, material, económica, como se llame. Pero Dios no va a aparecer así. Dios lo va a llamar a usted a través de su palabra. Dios lo va a llamar a usted a través de estos dos servidores que estamos aquí hablándole del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios para con nosotros y para con usted que nos está viendo ahí. ¿Sí? Así es. Así que no deseches el llamado de Dios a través de un siervo,
No deseches el llamado de Dios a través de su palabra, a través de un tratado, a través de un volantico que usted reciba. Oye, no deseche a Dios, no huya de la presencia de Dios, porque tristemente esta es la tendencia, esconderse de la presencia de Dios. Así es. Y bueno, otra de las cosas que nosotros pues debiéramos aprender de esto, porque hemos explorado lo que la Biblia dice, ¿no? Con respecto a que nosotros, es natural que nosotros huyamos de la presencia de Dios, es que nosotros como seres humanos, Ángel, necesitamos aprender a asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Estamos llamados a eso. El objetivo de Dios en esta pregunta también era enfrentar a Adán, ¿no? O sea, que Adán pudiera entender qué era lo que él había hecho y que pudiera asumir la responsabilidad de su error. Dios quería redimirlo de todas porque ya ese plan estaba establecido, ¿sí? Aunque Dios no se lo había revelado a ellos, pero con todo lo que Dios les había dado a ellos, era prueba suficiente de que Dios era bueno, y bueno en gran manera, así como caracterizó la creación después de haberla terminado. Y pues lamentablemente pues no fue así. Adán y Eva pues huyeron de la presencia de Dios y comenzaron a culparse unos a otros, ¿no? Esa es la triste condición del ser humano, ¿sí? Aún más nosotros que, como volvemos a repetir, 6.000 años de pecado pesan sobre nuestros hombros, con la única diferencia, hablábamos hace un momento con Jorgen, de que si Eva hubiese tenido este panorama completo, que es la Biblia, donde toda la historia de pecado y de la raza humana están plasmados allí, tal vez no hubiese cometido el pecado. Hay otra cosa, paradójicamente, pues estamos poniendo un ejemplo que no es porque si toda esta historia de la caída y del pecado está plasmado aquí, es porque Eva y Adán no pecaron. Si no hubiesen pecado, pues no tendrían este panorama completo. Este panorama completo, aunque suene contradictorio, se escribió para nosotros. Romanos capítulo 15, verso 5 dice: las cosas que se escribieron, dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron en la antigüedad, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que mire, todas estas caídas de Adán y Eva, porque no fue una sola vez, o sea, yo creo que bueno, solamente se menciona esa caída y con eso ni para qué mencionar las demás, ¿sí? Correcto. Ya ahí, mire, con eso se distorsionó todos los planes de Dios. Afortunadamente Dios tenía un as bajo la manga, un plan establecido, ¿sí? Porque Dios conoce el final desde el principio y Él sabía todo lo que iba a acontecer. Así que el plan de Dios se activó cuando Adán y Eva pecaron, tenían que morir, pero hubo un sustituto, el corderito, para cada uno de ellos. Y con sus túnicas de pieles que el Señor hizo, los cubrió y resolvió la situación del pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre huye de la presencia de Dios? Quiere resolver el pecado. Adán y Eva, dice la Escritura, Génesis capítulo 3, 2 y 3, que cosieron hojas de higuera para cubrirse y se hicieron delantales. Primero, el hacer, el mismo verbo de la palabra es el que se aplica en la creación para Dios, que es el que hace las cosas por su palabra. Ellos hicieron, hacen, se utiliza el verbo hacer, para cubrir la situación de pecado y no lo logran. ¿Qué le cubrían solamente la parte de adelante y cuánto iba a durar esa cobertura? Dios resuelve definitivamente la situación del pecado de la raza humana generado allí, sacrificando 2 corderos. Ya hay la muerte del cordero, la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, y cubre definitivamente sus cuerpos con túnicas de pieles para cubrir su desnudez. La desnudez siempre representa el pecado, ¿sí? Latente en nuestro ser. Entonces, esta situación de Jorgen, de querer echarle la culpa al otro, mire, simplemente la Biblia, no sé si tienes el pasaje bíblico ahí para leerlo, para que nuestros oyentes se acoplen en contexto. ¿Cuál es? De lo que sucedió allí en Génesis 3, capítulo, verso 13 en adelante. Dice así: entonces Jehová Dios dijo, a partir del versículo 11 quizás. Ajá, perfecto. Ok, dice: y Dios le dijo,
Vamos a leer a partir del versículo 10, que me parece más completo el contexto. Y él respondió, después de aquella pregunta que Dios le hizo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí. Vemos lo que sucedió aquí. Lo que están escuchando ustedes aquí es que Adán dice: no, la mujer que me diste. ¿A quién le está echando la culpa a Adán? ¿Quién me dio la mujer? Dios. Ah, Señor, usted se equivocó. Me dio una mujer con un defecto y ella me hizo pecar. Se va la mujer: mire, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted. No, la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Dios. Entonces, algún defecto tenía esa serpiente, o sea, fue mal programada, algo pasó, usted cometió un error y yo pequé. La serpiente sí no tuvo argumento para defenderse porque ella sabía que hasta ahí llegaba la situación. Por eso fue maldita en ese momento de parte de Dios, ¿sí? Vemos que esa es la tendencia del ser humano, echarle la culpa a los demás. Oye, Jorge, a mí me va mal por culpa tuya. A mí me va mal por culpa de mi papá. A mí me va mal. Y siempre nos remontamos a aquellas historias que las sacamos no sé de dónde, ni cómo, ni cuándo. Debajo la manga. Exactamente, porque, mire, cada quien es dueño de sus actos. Por eso Dios no obligó a Adán y a Eva a seguirlo, los hubiese programado para que lo hubiesen adorado solamente a Él. Y mecánicamente había establecido que el pecado no iba a surgir. Correcto. Y a los ángeles del cielo hubiese hecho lo mismo y nada hubiese pasado. Pero Dios respeta nuestra libertad de elección y Adán y Eva fueron probados porque el Señor le dijo: de esto es mío y no me lo toque. Más rápido lo tocaron con el argumento de Satanás XX, pero lo hicieron, desobedecieron a Dios y aquí tenemos las consecuencias. Tristemente. Sí. Tristemente. Bueno, Ángel, muy claro tu exposición, de verdad muy buena. Vamos a saltar al último punto ya, ¿no? Y queremos englobar aquí en una misma situación lo que es el destino de la serpiente y el destino de la humanidad. ¿Cuál es el destino de la serpiente y de la humanidad, no? Según nosotros, lo que exploramos en la Biblia, Ángel, para que tú pues nos comentes y nos ayudes allí, dice el versículo 15 del capítulo 3: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Ahí se ve de manera quizá explícita, ¿no?, cuál era pues la situación final de esa serpiente. Pero coméntanos también, Ángel, acerca del destino de la humanidad, ¿no? Hablemos del momento y del destino futuro, no muy lejano, de hecho. Bueno, afortunadamente Dios comienza su juicio con la serpiente porque ella es quien inició todo este drama de pecado y de engaño. Afortunadamente existe. Yo empecé a estudiar la palabra de Dios desde hacía mucho tiempo y no entendía, Jorge, desde que era muy pequeño, no entendía esta frase de Génesis 3:15. Bueno, aquí está la promesa maravillosa de un Salvador. Mire, yo me cansé cuando era pequeño de leer al derecho y al revés esa cita bíblica y nunca la entendí. No, debe ser que por eso el Señor me permitió tener otras experiencias para poder llegar nuevamente a los pies de Cristo a través de su palabra y poder ahí sí entender todo lo que el Señor tenía para mí. Realmente yo me voy a aquel entonces y no le encontraba significado a esa cita bíblica. Hoy en día tiene todo el significado que Dios le quiso imprimir. Esto de dar prácticamente una sentencia a la serpiente, porque la serpiente
fue el medio que Satanás utilizó. Dice una escritora cristiana que la serpiente era un ser maravilloso, un ser inteligente, un ser alado, un ser brillante, ¿verdad? Que volaba, ¿sí? Y teológicamente podemos comprobarlo cuando vemos que una de las sentencias de los castigos, de las maldiciones para la serpiente era que se iba a arrastrar en el polvo de la tierra, ¿sí? Quiere decir que antes no se arrastraba la serpiente. Correcto, así es. Entonces eso nos lleva a darle un estatus más superior a la serpiente. Entonces, como era, y con todo este apoyo de conocimiento, podemos llegar a la conclusión de que era un ser, era el animal más hermoso que existía en el Edén, ¿sí? Y la serpiente hace un recorrido por toda la escritura y llega hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando dice que habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esta es la serpiente, y en ese capítulo 3 y el verso 15 de Génesis nos da una sentencia, primero para la mujer, porque a la mujer se le dieron sentencias y parirás a tus hijos con dolor, y esto y aquello y lo otro, o sea, fueron consecuencias del pecado, ¿sí? Pero se le dio una esperanza maravillosa, que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador del mundo, el cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Y como dice el dicho popular, la culebra se mata por la cabeza. Y este Salvador, este Mesías, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y así lo hizo, ¿sí? Así es. La historia así lo confirma. De hecho, lo podemos confirmar con el capítulo 16, versículo 20 del libro de Romanos. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El destino ya está predicho, ya está sentenciado. Y bueno, las consecuencias, como lo comentaba Ángel hace un momento, claramente para la mujer y para el hombre, pues esto les trajo sufrimiento de alguna forma. El sufrimiento que nosotros los seres humanos acarreamos, porque bueno, nosotros tenemos que buscar el sustento para el pan de cada día. Espinos y cardos la tierra nos produciría, porque bueno, la maldición no solamente fue para la serpiente, también fue para la tierra. Usted y yo venimos de ahí del polvo, ¿ok? Así que espinos y cardos nos iba a producir eso, de tal forma que es para nosotros pues vivir días incómodos, muchas veces tristes, perder incluso a nuestros seres queridos. Eso es parte de esto, parte de esta historia, ¿ok? De tal forma que nosotros, Dios no podía dejar al ser humano ileso de lo que hizo. Usted y yo necesitamos acarrear con las consecuencias de lo que nosotros hacemos, sean cosas buenas o malas. Nótese que cuando usted hace algo bueno también acarrea consecuencias, pero consecuencias agradables. Pero cuando hacemos cosas malas, pues también acarreamos con esas consecuencias, Ángel. Y parte de esas consecuencias, pues nosotros las vivimos hoy en día, sufrimos por ello, pero gloria a Dios que hizo una promesa de que el resumen de toda esta trama, pudiéramos decirlo así, Satanás pierde y Cristo gana. Así es. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia dice. Y bueno, a través de esto pues nosotros podemos ver que aunque atravesemos momentos incómodos, difíciles, son secuelas de lo que sucedió aquí en el Génesis, en el Edén. Tenemos la promesa de un Salvador, que es una esperanza que nosotros necesitamos y tenemos para la gloria de Dios. Amén, así es. Es lo mejor Jesucristo es lo mejor que le puede pasar en la vida del ser humano. Jesucristo es lo mejor que a usted le puede pasar, queridos amigos y queridos hermanos. Y vaya que cuando Cristo llega, surgen los problemas, ¿no? Y parece. Sí, el enemigo redobla sus esfuerzos, ¿verdad? Acuérdese que este evangelio de la prosperidad en sí mismo no tiene fundamento,
El darle yo los diezmos a Dios para que me bendiga, eso no es bíblico. ¿Sí? Aunque el Señor dice, sí, probadme en esto, traed los diezmos a la familia y probadme esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. ¿Sí? Correcto. Aunque es bíblico, debemos entender bien la situación. Yo doy el diezmo porque soy fiel a Dios en todos los campos de mi vida. Correcto. Es una cuestión de fidelidad, ¿no? Exactamente, sí. No es que yo le doy a Dios para que Él me dé. No, eso no funciona así. De hecho, yo le devuelvo a Dios lo que Él me dio ya, de lo recibido de tu mano, te damos. Eso mismo te damos. Si recibimos mucho, le damos mucho. Si recibimos poco, le damos poco. Y si no recibimos, pues no tenemos nada que dar. ¿Sí? Aunque tenemos el ejemplo de aquella viuda que dio las 2 moneditas más pequeñas e insignificantes que nadie le hizo caso, pero en el cielo estaba haciendo muchos tesoros. ¿Sí? Entonces, debemos entender que con Dios nada es obligado. Ese evangelio de la prosperidad no funciona aquí. El Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación, ¿verdad? Juan 14, Juan 15, pero tranquilos, yo he vencido al mundo y ustedes en mi nombre, viviendo mi vida, van a vencer al mundo. ¿Sí? Correcto. Así que no lleguemos a los pies de Cristo. Él va a resolver todos nuestros problemas, sí los va a resolver. Pero no pensemos que es un evangelio como que, bueno, yo antes no tenía nada, ahora tengo edificios, carros, casas, yates. No funciona así. El evangelio bíblico que llega de parte de Dios no funciona así. Correcto, ¿sí? Es así. Y bueno, queridos hermanos y amigos, en resumen, pues, nosotros estamos en una tierra en la que vivimos las consecuencias de nuestros propios pecados incluso, y son necesarias, Ángel, para que nosotros no nos acostumbremos a vivir en esta tierra, en este mundo, porque este mundo pasará, ¿sí? Este mundo pasará, y la promesa es que Dios recreará esta tierra, y es la patria, es la nueva tierra a la cual usted y yo estamos siendo invitados en este momento a mirar por fe, porque desde hace mucho tiempo, Ángel, y hasta el final de los tiempos, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Entonces la invitación, queridos hermanos y amigos, es que nosotros podamos confiar en las manos de Dios todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, y que podamos entender la razón por la que el ser humano sufre hoy en día. La caída en el Edén fue uno de los aspectos más dramáticos de la historia humana, y aún, volvemos a repetir, hoy en día nosotros vivimos las consecuencias de eso. Y las mismas acciones, Jorge. Y las mismas acciones, tristemente. Correcto, es así. Pero finalmente Dios ha prometido, vamos a leer la promesa, Ángel, que dice por allá en Juan 14, y culminamos con eso. Juan 14, a partir del versículo 1, dice: Ajá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que el deseo de Dios es que usted y yo podamos estar allá. Y sin duda, si usted y yo confiamos en las promesas del Señor, de seguro así va a ser. No tenga duda de eso. Y bueno, Ángel, agradecemos a los televidentes por haber estado allí. Gracias por sintonizar el canal Sonido Central Media. Esperamos que usted pueda compartir lo que hemos aprendido en esta noche. Agradecemos también a Ángel por habernos acompañado. Ángel, Dios te bendiga. Estamos para servir. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Y de nuevo podamos tenerte otra vez en nuestro programa, ¿no? En algún momento será. Amén. Y bueno, sin más que decir, invitamos a que ores para que culminemos. Bendito y eterno Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, porque maravillosas son tus obras y para siempre es tu misericordia. Amén. En esta hora, Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu siga guiando nuestra vida, que tu Santo Espíritu pueda inquietar a aquellas almas, a aquellas mentes que estuvieron pendientes de este maravilloso tema que traes a través de la lección de escuela sabática. Te suplicamos, Señor, que tus santos ángeles puedan acampar alrededor de ellos y defenderlos de todo mal y peligro. Que tu Santo Espíritu les pueda guiar al camino de toda verdad.
que también una bendición muy especial, Señor, para las personas que hacen posible este canal y este maravilloso tema pueda llegar hasta las diferentes personas en todo el mundo. Bendícelos grandemente, da los recursos, los medios para que esto siga prosperando, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya y el Evangelio sea predicado a todos los rincones de la tierra. Amén. Bendiciones que te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 En el capítulo 4 del libro de Mateo, vemos un escenario que pudo haber sido similar al escenario que se desarrolló en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ahí está plasmado de manera muy pedagógica la forma en cómo nosotros debemos hacer frente a las diversas tentaciones que el enemigo nos ofrece. Cuando los seres humanos están lejos de Dios, pues es ganancia para Él y pérdida para Dios. Usted y yo pertenecemos a Dios doblemente. Pertenecemos a Dios por creación, eso lo vimos en el tema pasado, los invitamos a que vayan al tema número 1 de este trimestre, ¿sí? De este nuevo trimestre, y somos de Dios también por redención, ¿está bien? Usted y yo pertenecemos a Dios doblemente. Dios es nuestro dueño 2 veces, ¿ok? De tal forma que las diversas situaciones complicadas de la vida que usted y yo vivimos son parte de aquella historia del capítulo 3 del libro de Génesis. Toda esa trama que se desarrolla allí, las consecuencias del pecado que usted y yo vivimos a diario, vienen de nuestras decisiones, porque Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios libre, que le otorga libertad para hacer lo que usted quiera, pero tenga en cuenta, o tengamos en cuenta, que sobre toda cosa buena o mala que hagamos, Dios nos juzgará. Así que le invitamos a que usted pueda seguir disfrutando de estos programas, del libro de Génesis que estamos estudiando en este nuevo trimestre. La próxima semana estudiaremos la lección número 3 y no queremos dejar de manera imprecisa, ¿no? El hecho de que deseamos que usted pueda seguir sintonizando el sonido el canal de Sonido Central Media, que usted pueda compartir el link, ¿verdad? Que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita. Una vez más, comparte el link con otros para que más personas puedan ver estos programas que se graban a través de nuestro canal. Y bien, ahora sí, quedamos así despedidos. Los invitamos a ustedes para que sintonicen el canal Sonido Central Media para la otra semana, domingo a las 8 de la noche, no se lo pierda. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.